Las masas populares, ignorantes y fácilmente excitables son el mayor peligro para las instituciones republicanas. La democracia pura aquí sería una calamidad. El pueblo no está preparado para ejercer derechos políticos amplios. Bernardino Rivadavia, 1826. En tiempos en que cualquiera dice cualquier cosa... En algún sentido, lo he dicho en otros discursos, nosotros venimos del futuro. Tampoco este viaje es un viaje de místico, de autodescubrimiento. A contarles una historia que es deseable evitar. Es la historia del daño y la decadencia que causa el socialismo. Son sediciosos subversivos, traidores a la patria. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? Es decir, los estados son una invención del maligno. Dale con los comunistas. En tiempos en que cualquiera dice cualquier cosa... Sí somos. Un podcast hecho por comunistas que viene a tomar la batalla cultural en sus manos. Porque hay vida más allá del capitalismo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo estén escuchando este nuevo capítulo de Si Somos, un podcast hecho por comunistas. Mi nombre es Facundo, estamos acá una vez más. Un gusto estar compartiendo de nuevo esta mesa, volviendo con lo que podríamos decir una segunda temporada. Buenas, sí, totalmente. Primer capítulo del 2026 o segunda temporada, todavía no sé cómo vamos a elegir decirle. Pero bueno, muy contenta de volver a encontrarnos acá para seguir pensando y debatiendo sobre nuestras ideas, más en estos días en donde el mundo parece estar cada vez más hostil. Sí, el mundo totalmente convulsionado a nivel local, regional, mundial, pero esperemos un poquito. Antes de meternos en la cuestión en el episodio de hoy, tenemos una mesa especial con una invitada que vino a darnos una mano, a sumar análisis. Bueno, Mile, como siempre, se acaba de presentar. Y la tercer pata del Sí Somos. Esta vez sumamos a Fiorella a la mesa. Hola, Fiore, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, primero que nada, un placer sumarme a esta mesa. Estoy muy contenta de que vuelva a la segunda temporada. Aunque la esperaba como oyente, no me imaginaba estar de otro lado. Pero bueno, si hay que poner el hombro, acá estamos. Bien, vamos a aclarar igual por qué Aldo no está, ¿no es cierto? ¿Por qué tenemos esta mesa distinta a los otros episodios? Como ya saben y alguna vez hemos dicho, los Sí Somos, además de comunistas, somos laburantes, trabajadores, además de activistas, y en el caso de Aldo está ahí a full con la actividad sindical. Déjenme liberar la mitad de la traza, tengo que empezar, no puedo. El legítimo derecho a la protesta. Sí, estamos en el marco de un paro general, estamos en una situación muy complicada, nosotros somos docentes de la provincia de Buenos Aires, estamos cerca del inicio de clase, estamos con salario miserable y también estamos iniciando un plan de lucha. La situación está explosiva, no está para que anden montando provocaciones de esa manera. La resolución ministerial de la que usted habla, que es una resolución inconstitucional que sacó la ministra Patricia Bullrich, no es de aplicación en este caso, estamos en el marco de la Constitución Nacional y ejerciendo el legítimo derecho que tenemos las y los trabajadores, que somos los que hacemos este mundo. Este mundo lo hacemos completo nosotros. Todo lo que ustedes tienen lo hizo algún trabajador. Entonces no nos pueden decir que nosotros no podemos protestar. Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, en pleno desarrollo de paros, medidas de lucha, todo eso implica mucho tiempo. Pronto hay elecciones ahí en el sindicato, en fin, y bueno, por eso no pudo estar hoy. Le vamos a mandar un fuerte abrazo a él y a sus compas. Qué bien cómo se plantaron ese día en el corte de Acceso Norte. Creo que es del paro general que hubo contra la reforma laboral, ¿no? Sí, es de ese día, cortando ahí con los trabajadores de FATE, que también les mandamos un fuerte abrazo a los compañeros ahí que están peleando por defender sus puestos de trabajo. Sí, nuestro saludo también a todos ellos. Bueno, volviendo acá a decir Si Somos, por suerte hay muchos compas en distintos países, en distintos lugares, pensando en clave parecida a la nuestra, en clave socialista, en clave comunista, o por lo menos activando movidas, ¿no? Antisistema, anticapitalistas, pensando en construir un mundo nuevo, porque la verdad, un poco lo que decía Mili hace un ratito, no hay que ser muy comunistas como para darse cuenta que la crisis es muy grande y que el capitalismo solo nos propone vivir cada vez peor. Claro, sí, que es un poco también lo que decíamos en el último capítulo del año pasado sobre la propia lógica capitalista y esta necesidad que tiene de devorarse todo para convertirlo en mercancías y la explotación humana que eso conlleva. Creo que es el número 6 sobre la batalla cultural, que si no lo escucharon, ya saben. Sí, eso mismo. Vayan, escuchen, compartan, comenten, que eso nos suma un montón. Sí, todas esas cosas que les pedimos siempre y que parecemos re pesadas, pero que en realidad nos ayuda un montón para poder seguir haciendo este podcast. Re importante eso, sí, por favor, nos ayuda un montón. Pero bueno, me trajeron acá, me dieron estos auriculares, un micrófono. ¿Qué tema nos toca hoy? Si no me equivoco, sonaba ahí una recreación de la voz del liberal Bernardino Rivadavia, ¿no?
El primer presidente argentino, al menos eso me acuerdo un poco de la secundaria, que era dirigente de los unitarios en la disputa con los federales, ¿puede ser? Perfecto, Amelia, así es. Y a partir de esta idea que sobrevuela en ese fragmento de esa carta de Rivadavia, nos vamos a meter con un mito en este episodio. Mejor dicho, vamos a derribar un mito, cierta mirada, una forma de entender la política argentina que se fue consolidando con el tiempo, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX. Esa mirada es la creencia de que la política argentina se divide entre peronismo y antiperonismo. Ah, interesante. No sé cómo llegamos de Rivadavia a Perón, pero si la intuición no me falla, me gusta cómo va el capítulo que tenemos para hoy. Sí, hoy también va a ser un capítulo donde nos vamos a meter con la historia, vamos a echar mano de la historia para desmitificar esta idea, pero nos vamos a ir más atrás en el tiempo todavía. Sí, un poco la intro nos spoileaba eso, ¿no? Y en relación a la duda de Fiore, aprovecho y refresco. Sobre el peronismo, algo ya estuvimos diciendo en el capítulo sobre el 24 de marzo. Sí. Pero es verdad que fue más que nada a partir de la caída y el golpe del 55. Hablábamos de la ofensiva que significó esa acción de guerra que fue el bombardeo a la Plaza de Mayo ese año, claro, y cómo se desata un proceso de guerra civil larvada. Sí, me acuerdo de ese episodio. Es importante ese debate, sobre todo ahora que se cumplen 50 años del último golpe de Estado. Un concepto muy importante que puede sonar polémico, pero que ahí está muy bien desarrollado. Sí, que si no lo escucharon, ponen pausa acá, lo van a escuchar y después vienen con la mente bien fresca a seguir escuchándonos. El refresh ahí. Claro, bueno, aunque ahí comienza de una manera muy concreta y visible el antiperonismo, recordemos básicamente, Perón se tiene que exiliar y se proscribe al peronismo como movimiento político, no se pueden presentar elecciones, se censura la simbología y el discurso opositor lo toma Perón como un tirano, ¿no es cierto?, directamente, como el causante de todos los males de la nación. Por supuesto, el objeto de persecución y la represión serán las y los militantes, ya lo vamos a ver, pero no solamente los militantes peronistas. Hoy vamos a ir más atrás para ver qué hay realmente detrás de ese odio que sectores de la derecha en nuestro país le tienen a lo que llaman peronismo, o incluyendo al kirchnerismo, desde luego. Bueno, ahí voy entendiendo eso de derribar mitos, porque Sí. en ese capítulo del 24 de marzo lo que decíamos era que el golpe contra Perón en el 55 lo que inicia no es solamente una ofensiva contra los peronistas, que obviamente eran un sector muy importante en los sindicatos y demás, sino que era un ataque contra el conjunto de la clase obrera, Claro. que en esa lucha contra la burguesía iba a ir haciendo nuevas experiencias de lucha e iba siendo influenciada por otros acontecimientos como la Revolución Cubana y demás, y bueno, y se iba a ir radicalizando. Claro, en ese episodio planteábamos que se daba un proceso de politización de la clase obrera, ¿no? En cierta medida que se fue volcando poco a poco las ideas socialistas, revolucionarias, y entonces esa ofensiva, que tiene su punto máximo, digamos, en el golpe genocida del 76, es una acción contra el conjunto de la clase, mucho más allá de que si eran peronistas o no. El proceso de transformación económica requiere un periodo de disciplinamiento social. Los subsidios, los salarios altos y el pleno empleo artificial han creado hábitos perniciosos en amplios sectores. Debemos acostumbrarnos a vivir con menos, a trabajar más por menos. José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura, abril de 1977. Bueno, acá en este fragmento que escuchamos recién hay bastante más que antiperonismo, ¿no? Ya está hablando de la reforma laboral Martínez de Hoz ahí, un adelantado. Sí, desde ese momento la estaban buscando. Esa es la cosa con estos representantes de los patrones. Exacto, sí, como decíamos, la orientación política de la dictadura iba mucho más allá de combatir al peronismo como movimiento político. El objetivo que tenían y que compartían con el conjunto de las patronales locales y extranjeras era eliminar la organización obrera y popular, cortar de cuajo ese proceso de radicalización que venía teniendo la clase de enfrentamiento más abierto con el capital. Sí, eso y a la vez imponer un programa económico del cual Martínez de Hoz era uno de los principales ejemplos. Sí. Era la expresión de un ultraliberalismo o neoliberalismo como se lo conoció más tarde, aunque de nuevo no tenía nada. Claro, ya era conocido en nuestro país y la región esa fórmula. Apertura de importaciones, liquidar la industria, reprimarizar la economía, devaluar el peso y por lo tanto los salarios. Y bueno, la frutilla del postre, más endeudamiento. Sí, aunque en la dictadura tuvo el condimento de la estatización de la deuda privada, o sea, salvar a los capitalistas que actúan en el país.
Sí, bueno, otra forma de fuga de dólares. Me suena todo muy actual. Sí, así es, pero bueno, todo este proceso de derrota política de la clase obrera en nuestro país, en donde efectivamente el genocidio que llevó adelante la dictadura argentina fue exitoso en ese desarme político, en el exterminio físico de grandes cuadros políticos, bueno, lo que quedó con el tiempo fue que aquella derecha era ante todo antiperonista, que el gran derrotado de aquel proceso fue el peronismo, cuando en verdad fue el conjunto de la clase obrera argentina, más allá de la ideología política que tuviese. Claro, bien, se va quedando claro por dónde vamos. Está esa confusión, por un lado, de la política de derechos humanos que impulsó el gobierno de Kirchner, y por otro lado, de la que también dijimos algunas cosas en el episodio del 2001, la bajada del cuadro de los milicos y la recuperación de la ESMA. Se fue construyendo esa idea de antiperonismo igual a derecha gorila y golpista. Claro, a partir del kirchnerismo y sobre todo el enfrentamiento con el campo y el Grupo Clarín ya en el 2008, es que se asienta la idea de la grieta, ¿no? Como que de un lado queda esa derecha pro-milicos, liberal económicamente, conservadora en lo político, y enfrente una cosa amorfa llamada campo popular. Bueno, y del otro lado queda toda una bolsa de cosas muy distintas, desde los comunistas a la burocracia sindical de la CTA, los Moyano, la Cámpora, o punteros tipo Pérsico del movimiento Evita. Claro, sí, bueno, cualquier cosa. En el medio todo lo que quieran, quedaría muy largo ponernos a enumerar, pero bueno, hay todo un arco político e ideológico que no tenemos nada que ver entre sí, ni en la forma de hacer política, ni en el programa que tenemos para la lucha, ni en los objetivos, ni en la ideología, nada. Ni en la sociedad que queremos vivir finalmente, ¿no? Igual, antes de que salten, no estamos diciendo que sean lo mismo. Como ya explicamos en el episodio que hablamos sobre el poder, son formas diferentes que tiene la ideología burguesa. Por supuesto que no es lo mismo tener derechos que no tenerlos, o mayor redistribución de la riqueza que mayor desigualdad. Obvio que no. Lo que señalamos es que son formas distintas de ejercer una relación de dominación entre clases sociales. Distintas formas de ejercer el poder de una clase sobre otra. Dar algo para no perder todo, decían, ¿no? Eso mismo. Claro, pero bueno, la grieta, una idea muy confusa que se aprovechó para intentar borrar artificialmente, disimular, ¿qué cosa? A ver, adivinen. A ver, ¿cómo sería eso? Les doy una pista. En el episodio anterior de la batalla cultural, o sea, en el último que grabamos, hablamos largo y tendido de cómo la quieren borrar. ¿Vos decís que quieren olvidarse de la lucha de clases? Qué distraída, ¿no? ¿Cuándo no el peronismo como ideología queriendo buscar alguna voltereta para evitar hablar de la lucha de clases? Exactamente, la grieta hace eso, borra la lucha de clases. Artificialmente, ya dijimos en aquel episodio 6. Vayan a escucharlo si no lo hicieron. Según esta lógica de la grieta, la contradicción no es entre clase obrera y capitalista, sino entre progresistas y conservadores, los antipatrias y los patriotas, liberales e intervencionistas o desarrollistas de la industria local. Lo dicen de muchas formas distintas. Claro, y los marxistas decimos que la contradicción principal de la sociedad capitalista fue y sigue siendo obreros y patrones. Así tal cual. Claro, por eso de ese modo artificialmente quieren sacar la lucha de clases del debate público, del debate político, echan leña a la hegemonía burguesa de ese modo, ¿no? Qué mejor para los patrones que las y los laburantes creamos que no existe más la lucha de clases, ¿no? Qué mejor para ellos que la creencia de que si ganan ellos ganamos todos. Tal cual. Bueno, con ese chamullo de la grieta, en los últimos 15 años más o menos, se fortaleció la idea de que todo aquello que no es peronismo es antiperonismo. La figura que supo capitalizar el apoyo del sector, ese 25-30% más o menos que existió siempre, vamos a hablar de eso, fue Macri y su partido, el PRO, esto, ¿no? en 2015. A este no lo nombramos nunca, ¿no? Hasta acá. El presidente Ojos Cielo. Creo que no, pero bueno, al macrismo, el PRO y Cambiemos, que fue el frente entre la UCR, Lilita Carrió, Patricia Bullrich. Sturzenegger, Caputo, bueno, la parte de la misma casta que está hoy. Es increíble la cara de piedra que tienen cuando nos acusan de casta. Total, toda esa pandilla, bueno, le ganan las elecciones al progresismo en 2015. Progresismo así entre muchas comillas, ¿no es cierto? Porque no olvidemos que querían que votemos al muñeco hijo del menemismo de Daniel Scioli, ¿eh? No nos olvidemos de eso. Otro que hoy es oficialista. Por eso, digo, no nos olvidemos. Bueno, este espacio político de Macri era la continuidad directa en lo económico y en buena medida de lo político también, de los ideólogos de la dictadura. Bueno, es ahí que vuelve con fuerza lo de querer discutir el número de los 30.000 desaparecidos. Sí. Es muy loco, aunque en realidad se entiende perfecto, que ya en ese momento se empieza a ver la punta del iceberg de los discursos de odio y antiderecho que hoy
vemos en todo su esplendor con el gobierno neofascista de Milei. Sí, pero como venimos diciendo, ni siquiera era un invento del macrismo, sino que, como es obvio, viene de muchos más atrás. Tal cual. Bueno, el gobierno desastroso que hace Macri, la vuelta a endeudarnos con el FMI. Toto Caputo tomando deuda en dólares para que se la fueguen sus amigotes, no hay que olvidarse. Sí, la devaluación del peso, la pérdida de poder adquisitivo tremenda que sufrimos los laburantes. Y algo muy importante que en el 2017 tuvo un alza la lucha de clases, ¿no? Recordemos que en ese año le robamos el atril a la CGT y enfrentamos masivamente la reforma previsional en diciembre. Lucha que en los hechos fue el inicio del fin del gobierno de Macri. Todo eso, más el desastroso gobierno de los Fernández, de Alberto y de Cristina, la inflación de Massa, todo eso es lo que explica, lo decimos así muy resumidamente. Sí, no es menor la rosca mediática que les dieron. Un montón de guita puesta en periodistas, redes sociales, el apoyo de los yanquis. Tal cual. Bueno, todo eso es lo que explica sobre un descontento popular muy palpable, muy masivo, que esa derecha antipopular, rancia, antiderechos, cambie de ropaje y le dé cabida al fenómeno Milei. A la defecio Milei, diría yo. Al neofascista. Exacto, sí. Bueno, los adjetivos cada cual que quiera, los oyentes también. Lo importante acá, y que le quede claro a todo el mundo, que esto que expresa La Libertad Avanza en Argentina hoy es la forma histórica particular que toma esa fracción política antiobrera y antipopular. Discursivamente se paran como los más fervientes antiperonistas, antikirchneristas. Claro. Pero en el episodio de hoy, veremos, como ya venimos planteando, son mucho más que eso. Bueno, tuve muchos mensajes que dicen vota Massa. Ya que quieren votar a Massa, a mí me estaría bueno, y estamos tan en desacuerdo, la gente de bien. Sí, la gente de bien, como dije, y que a muchos también le molesta, ¿quién es gente de bien? Sí, gente de bien que no vivimos del gobierno, que pagamos los impuestos, que lo bancamos a ustedes, vagos, planeros. Bueno, ya que quieren, podríamos hacer como un muro de Berlín, ¿viste? Que de un lado estén los kirchneristas, que les encanta vivir así, de planes, que le dé la migaja del gobierno, que los afanen, los insaurraldes, que miren cómo se van en yate unos y los otros se quedan en sus casillas. Hagamos una cosa así. Y del otro lado tenemos el capitalismo, el que nos gusta crecer, el que nos gustan las grandes empresas. Hagamos una cosa así, el muro. No está mal, ¿eh? Me muero a la que trajimos a este podcast. Karina Celia Vázquez Bustelo. Bueno, sí. Más conocida como Karen Reinhardt, ¿no? Así la conocemos como... Que entró como diputada por la provincia de Buenos Aires en las últimas elecciones. ¿Por quién? Por La Libertad Avanza. Sí. Es la actriz que era de Brigada Cola, ¿no? Ese programa bizarro de los 90 con Franchella flasheando que eran una tropa de élite. Algo me acuerdo que vi en YouTube. Esa misma, bueno, los más viejos seguro nos acordaremos. Bueno, en esa frase que pusimos acá, la tipa tiraba muy livianamente en sus redes sociales y en plena campaña condensa, ¿no es cierto?, absolutamente todo lo que piensa un sector de la dirigencia argentina y también esa porción que venimos señalando de antipueblo que existe en nuestro país. Sí, pero como decías antes, también ayudan a generar esa confusión cuando mete laburantes, a la gente más pobre y a dirigentes tránfugas del peronismo como Insaurralde, todos en la misma bolsa. De garca o de bruta, pero lo que hace discursivamente le funciona. Tal cual, porque los delimita. Es otra forma de decir, de este lado de la grieta, ahora estamos nosotros. Sí, que obviamente buscan identificarse como la gente de bien, que les gusta el capitalismo, las empresas. Pero la mina lo dice desde un barrio cerrado, donde seguro sus vecinos son dueños de muchas empresas, pero bueno, detalles. Sombra terrible de Facundo. Voy a evocarte, para que, sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo. Tú posees el secreto. Revélanos, 10 años aún después de tu trágica muerte, el hombre de las ciudades y el gaucho de los llanos argentinos, al tomar diversos senderos en el desierto, decían: no ha muerto. Vive aún. Él vendrá. Cierto, Facundo no ha muerto. Está vivo en las tradiciones populares, en la política y revoluciones argentinas. De Karen Reinhardt a Sarmiento, ¿qué tal, Sí, un montón. Tranqui esta segunda temporada, nos damos todos los gustos. Sí, Sarmiento en este texto, que se llama Facundo, Civilización y Barbarie en las Pampas Argentinas, señala la existencia, como no puede ser de otro modo, de lo popular en la cultura nacional, ¿no? Ahí lo vincula a la figura del gaucho, pero pone en un lugar que le es ajeno a él, obviamente, al propio Sarmiento. Le es difícil de explicar esa cultura popular porque centralmente la rechaza. Bueno, es muy loco que estos sectores de pensamiento antipopular puedan tener ejemplares tan mediocres de pensamiento habiendo tenido
otros tan capaces como Sarmiento, pero bueno, cuestiones de época. En ese texto, Sarmiento construye la figura de Facundo por el caudillo Facundo Quiroga como imagen del gaucho para fundamentar un disciplinamiento de las masas, de los sectores sociales que aún no habían sido proletarizados y que debían ser convertidos y dejar de ser bárbaros. Sí. Él repudia a lo popular del siglo XIX oponiéndole la civilización que traía la industria. Él ya está pensando en clave capitalista si lo pensamos desde ese punto de vista. Bueno, igual banquen un toque porque pegamos un salto posta, o sea, de Karen a Sarmiento, así sin escala. Para que los oyentes no se pierdan, nos fuimos a fines del siglo XIX cuando supuestamente, según Milei, Argentina fue potencia. Exacto, sí. Que de hecho le dedicamos un episodio entero a ese mito de la Argentina potencia, Sí. el episodio 2, si no me equivoco, que si no lo escucharon todavía ya saben. Ponen pausa, van y después vuelven para acá. Eso mismo. Entonces, en aquel episodio decíamos que la dominación de clase en nuestro país y en la región tomó una forma oligárquica, es decir, un pequeño grupo de familias, una élite que concentraba el poder tanto económico como político, y que gobiernan con el fraude electoral y la represión abierta a la clase obrera y el pueblo. Bueno, es ahí donde comienza un proceso de organización del que surge el movimiento obrero argentino. Perfectamente resumido, Mile, tal cual, sí. Sarmiento fue parte de la vanguardia, del cerebro ideológico de la dirigencia política que llevó a cabo ese proyecto de país, como escuchamos en el fragmento de Facundo. Entre otras cuestiones, despreciando la cultura popular. Sí, me parece que se puede agregar que ese desprecio por lo popular y por reconocer derechos a lo que era un incipiente movimiento obrero no fue solo una cuestión ideológica o cultural, ¿no? No, claro. En esas primeras décadas del siglo XX, sobre todo después de 1917 y la Revolución Rusa, la influencia de las ideas socialistas impactaron en casi todos los países del mundo, y acá también. ¿Cuál fue la reacción de una parte de este sector reaccionario que venimos describiendo? La organización de la Liga Patriótica. Fascismo hecho y derecho. Sí, mal. Eran bandas de jóvenes, de personas que salían armadas a paliar judíos, huelgas obreras, atacaban mutuales y locales políticos en nombre de una supuesta defensa de valores cristianos, Sí. occidentales y patrióticos. Obviamente el Estado, incluso en gobiernos radicales, se caracterizó básicamente por dejarlos hacer. Así es, sí, tal cual, Fiore. Aunque la Liga Patriótica sería un brazo armado paraestatal de esa fracción reaccionaria que actúa ya durante las presidencias radicales, como decías recién, las condiciones ideológicas para su confirmación están muy ligadas a esa dirigencia del periodo previo, es decir, de las oligarquías. Recordemos, en este sentido, que el presidente es fanático de esa dirigencia política. Sí. Hace 200 años, un grupo de ciudadanos argentinos reunidos en San Miguel de Tucumán le dijeron al mundo que las Provincias Unidas del Río de la Plata no eran más una colonia española y que a partir de ese histórico momento seríamos una nación libre y soberana. Durante décadas nos enfrentamos en disputas internas acerca de cuál debía ser la forma institucional que nuestro país necesitaba. En 1853, luego de 40 años de haber declarado la independencia, bajo el auspicio de un pequeño grupo de jóvenes idealistas que hoy conocemos como la generación del 37, decidimos como pueblo abrazar las ideas de la libertad. Así, se sancionó una constitución liberal con el objetivo de asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Lo que vino después de la sanción de esa constitución de fuerte raigambre liberal fue la expansión económica más impresionante de nuestra historia. De ser un país de bárbaros enfrascados en una guerra sin cuartel, pasamos a ser la primer potencia mundial. Bueno, ninguna duda de ese fanatismo, quedó clarísimo. Ninguna. Bueno, es esa dirigencia política con esa forma de dominación particular, como decía Miller recién, la que va a ir forjando en esas décadas de 1850, 1880 más o menos, y ya a partir de ahí se instaura como poder en el Estado, ¿no? Se termina de cristalizar en el gobierno de Julio Argentino Roca como gran exponente. El de la campaña del desierto que aparecen los billetes de 100 pesos. Ese mismo, ya no quedan muchos billetes de esos, los Ya viejos los de 100 están pesos. sacando, ¿no? No, pero bueno, ahí todavía aparece. Sí. Tremendos asesinos de pueblos originarios o tomadores de tierras, ¿no? O Ujú. cómo se le puede decir a cuando vos avanzás militarmente sobre gente que hace siglos vive en un territorio, los masacrás, los expulsás, los tomás como trabajo forzado o semiesclavos y les das esa tierra a otros. Y me parece que
estás tomando tierra. Y sí. Pero bueno, vamos llegando al punto de por qué hicimos este salto temporal hacia el pasado, ¿no? Ideológicamente ahí con Sarmiento, Alberdi, entre otros, pero también materialmente, muy concretamente con estas matanzas a las comunidades, con represiones brutales al movimiento obrero, con deportaciones forzadas, se manifiesta un odio, un desprecio muy claro al pueblo y a la clase. Lo que decís entonces es que ese odio medio siglo más tarde va a tomar la forma de antiperonismo. Y va tomando esa forma, de lo antipopular, lo antiobrero al antiperonismo. Aun cuando entre esos mismos dirigentes o intelectuales tenían diferencias. O sea que existían y existen diferencias dentro de la misma fracción. Claro, bueno, ahí vamos. El bien y el mal, la hegemonía de la clase dominante, incluso con estas discusiones o disputas que existen a su interior, el antiperonismo es una parte más del odio de la clase dominante a la clase trabajadora y el pueblo. Esa fracción de la clase dominante impone con la práctica. Bueno, claro, el bombardeo de la plaza es algo muy zarpado y muy concreto. Sí, pero también con su propaganda ideológica, construir o intentar construir hegemonía, es decir, disputar el sentido común que es transversal a las clases sociales. Bueno, ahí es cuando se entiende por qué mi vecino morocho, laburante, que sus abuelos hicieron la casita con la toma de tierras que dio origen al barrio, y él se construyó arriba y arriba de él se construyó su hijo con su pareja, y que son laburantes como cualquiera, que viaja en el tren apretado como viajamos todos, repite odio contra los negros, contra los pibes que se toman un vino en la esquina, contra los que cobran un plan de 70.000 pesos, contra el otro vecino que pone cumbia a todo volumen. Mi vecino, que no tiene nada que ver ni con Karen Reinhardt, ni con Alberdi, ni con Caputo, reproduce la misma matriz antipopular, antiobrera y propatronal. Exactamente, Tal cual. sí. Pobre país, dominado por la chusma armada, por gauchos analfabetos que el poder han usurpado, mientras los hombres de luces, de talento y educación, sufren el destierro injusto, la cruel persecución. El federalismo es el reino de la envidia y el rencor, que al mérito y la virtud declara traidor. Volverá el día en que la espada de la razón y la justicia barra esta plebe insolente y su bárbara milicia. Juan Cruz Varela, 1829. Dijimos que nos íbamos a ir más atrás en el tiempo todavía. Bueno, en esta poesía de Varela nos pone ahí en contexto. Estamos en tiempos poscoloniales, guerra civil, pelea entre unitarios y federales. Bueno, poema de Varela, 1829. Sí. Imagino que no me trajeron para hacer una reivindicación de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Jefe de los federales, el restaurador de las leyes, máximo dirigente como hasta 1852, ¿no? Eso también me acuerdo un poco de la secundaria. Ahí tengo la secundaria muy presente. Bien, sí. Bueno, es que no pasó hace tanto, ¿no? No, quédense tranquilas, no va a haber nada de eso. Rosas, efectivamente, como dice Mile, uno de los principales exponentes de esa incipiente burguesía local, empresario saladero, terrateniente y federal. Pero bueno, en ninguno de nuestros episodios vamos a reivindicar patronales de ningún tipo. Nunca, jamás. Por favor, si lo hacemos, déjennos de seguir, escráchenos públicamente en Twitter, en todos lados. Totalmente así, si lo hacemos, córtennos un brazo. Bien, dicho esto, volvamos. Este periodo que se abre con la Revolución de Mayo en 1810, la ruptura con el Imperio Español en la región de lo que era el Virreinato del Río de la Plata. Algunas de las provincias que van a firmar la independencia el 9 de julio de 1816 fundan lo que va a ser Argentina algunos años más tarde. Pero también en toda la región, ¿no es cierto? Guerras de independencia y luego toda la disputa por la forma efectiva que van a tomar esas nuevas naciones. Claro, que ahí tomó la famosa forma de unitarios versus federales. Bueno, voy viendo a dónde vamos. Ese poema que escuchábamos de Varela indica que también durante este periodo existió una fracción que despreciaba lo popular a las clases subalternas. Y sí, ¿no? Indios, afrodescendientes, trabajadores del campo, gauchos, mujeres. Desprecio por lo nativo, por todo ese gran proceso de mestizaje del que somos resultado. Nuestra cultura es el resultado. Exactamente, ya las élites en las ciudades, que tienen un componente criollo, es decir, de origen blanco europeo, pero con el recorrer de las generaciones también van a ir como mezclándose, imposible que no ocurra así, para decirlo de algún modo, con el resto de las etnias, de estos sectores sociales que mencionaba Fiore. Pero de todos modos, es muy temprana esa intención de no mezclarse, de distinguirse del resto de la población, del conjunto mayoritario de la población americana, de los sectores sociales, estos que recién enumeraba Fiore, ¿no es cierto? A ver, Mile, si te acordás, vos que estás con la secundaria, de Cornelio Saavedra. Pero por supuesto, don Cornelio fue la expresión más elevada del regimiento de los patricios. Recordemos que Saavedra fue elegido presidente de la primera junta en 1810.
Esta fuerza armada, el Regimiento de los Patricios, se crea después de las invasiones inglesas de 1806 y está la creencia de que estaba compuesta por las élites, o sea que solo participaban de ella gente de los sectores más pudientes. Claro. Sin embargo, hoy hay estudios históricos que demostraron la composición más heterogénea de los soldados que participaban de los patricios. Claro. Pequeños comerciantes, trabajadores urbanos. Pero ¿cuál es el tema? Que la oficialidad, es decir, los cargos más altos, Claro. sí quedaron en manos exclusivamente de miembros de la élite, de familias acomodadas y con apellidos importantes como era el propio Saavedra. Perdón, paremos ahí porque ese detalle es clave, porque muestra esa separación muy temprana entre altos mandos y soldados rasos. Parecido va a ser con la composición de esa primera junta del 25 de mayo de 1810 cuando estalla la revolución. Tal cual, sí. Ya la sociedad colonial era una sociedad estamental, ¿no? Es decir, una sociedad que estaba fuertemente dividida según el origen de nacimiento. O sea, el nacimiento te marcaba de por vida a qué cargos podías llegar, los trabajos que podías tener, los derechos que tenías y sobre todo los que no tenías. Esto no se desarmó de un día para el otro, ni con la revolución ni con la independencia. Y no, claro, ya quisiéramos. Claro, es importante señalar esto que dice Fiore, porque nunca jamás en la historia de la humanidad ningún sector social largó privilegios, ¿no es cierto?, sin oponer alguna resistencia. Y como decíamos hace un ratito, cuando dieron algo fue para no perder todo. Sí, dar es una forma de decir, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, que en realidad son distintos sectores sociales que a lo largo de la historia han conquistado derechos luchando. Cuando decimos que los sectores privilegiados dan, en realidad es que les arrancaron derechos y que para mantener cierta relación de dominación en la que siguen estando en una situación más ventajosa, como forma de aplacar la lucha o de calmar a ciertos sectores más radicalizados, entregan derechos. Exactamente. De este modo entendemos la libertad de vientres, por ejemplo, para las personas esclavizadas, o el fin de las torturas, o terminar con el trabajo forzado, todas medidas que sanciona la Asamblea Constituyente de 1813, y todo en el medio del proceso revolucionario por las independencias americanas. Son las masas las que se movilizan, todos estos sectores que venimos mencionando, en pos de conseguir mejoras, de conseguir demandas que hacía décadas, de un modo u otro, venían reclamando. Estaría bueno hacer un episodio entero sobre las luchas de la independencia americana, ¿no? Sí. Eso lo digo como oyente, porque hay muchas cuestiones para analizar sobre lo que estás diciendo. La verdad que estaría bueno. Sí, me gustaría poder hacer un capítulo sobre eso. Bueno, pero para seguir con el punto de este episodio, están dentro de esos sectores privilegiados, blancos, criollos, que acceden a los cargos políticos y militares más altos, que tienen permitido el gran comercio, que han estudiado en Europa, etcétera. Las fracciones que van a ser más resistentes a la hora de romper con esa dinámica de estamentos sociales, que se van a oponer a tratar a los afrodescendientes como personas, a las comunidades originarias como iguales. Son fracciones de esa incipiente burguesía americana de las que le van a dar carne a esa mirada opuesta que luego recoge Sarmiento, como ya vimos, y otros intelectuales de la época, mismo el poema de Varela que escuchábamos recién, y que después de las guerras de independencia, una vez que parece consolidada la independencia, comienza el periodo de disputa para la forma política que tendría el nuevo país. Tal cual, es lo que venimos diciendo. Hay sectores que se ubicaron en un lugar de desprecio de lo propiamente americano. Van a mirar a Europa, a Estados Unidos como modelo cultural y político, como ejemplo de progreso, de civilización, como modelo social al que van a aspirar. Ese sector, no casualmente liberal, se va a identificar centralmente con el bando unitario, del que Rivadavia, al que mencionamos primero, y que va a ser el primero en ocupar el cargo de presidente de nuestro país, fue un importante dirigente, ¿no es cierto? Bernardino Rivadavia, que según dicen le hacían bullying porque tenía rasgos afrodescendientes, Sí. que aparentemente era moreno. Sí. No es para descartar que él mismo haya sido mulato, es decir, mezcla de criollo y negro, o más probable morisco, que eran los hijos de mulato y europeo. Bueno, haciendo bullying desde tiempos inmemorables. Claro, el racismo de América tiene muy larga data por esto que estamos diciendo y se entronca con todo lo que venimos desarrollando en el episodio en general. Casi que parece que hay un origen común entre el racismo y las posiciones antipopulares y antiobreras, ¿no? Sí, en las de hoy, en las de ayer y en las de hoy, evidentemente. Sí, tal cual, tal cual. Bien, bueno, mucha data, fuimos mucho para atrás en el tiempo, fuimos y vinimos. Vamos a ir cerrando para que no se haga más largo este episodio de hoy. Bueno, muy interesante. Debo decir que me gustó esto de estar del otro lado. Anduvimos por muchos aspectos de la cuestión. Espero que haya quedado claro cuál es el punto de hoy, ¿no? Sí, como siempre hacemos, después iremos subiendo recomendaciones de libros y textos que sirven para profundizar en estos temas que venimos tratando, ¿no? Y para quien quiera ir puede leer. Más en un capítulo como el de hoy, como dice Fiore, que pasamos por muchas épocas distintas. Sí, así es, hay muchas cosas para recomendar para quienes quieran profundizar. Y bueno, como ya es costumbre en este podcast, para el cierre, les comunistas decimos. A ver. Bueno,
Los comunistas decimos que en nuestro país hay un sector que se lo identifica en el presente y desde hace más de medio siglo con el antiperonismo, pero que son mucho más que opositores ideológicos al peronismo. Odian lo más plebeyo, lo más popular, la raíz obrera del peronismo, porque directamente odian lo obrero, odian a lo popular, que como vimos, en nuestra región tiene un origen muy específico ligado a la diversidad étnica, distintas olas migratorias, el trabajo en el campo y en la ciudad. Los comunistas rechazamos esas ideologías burguesas que defienden la desigualdad social, que defienden la opresión, que son antiderechos. Los rechazamos y los combatimos, pero que ellos sean antiperonistas no convierte a su opuesto en un todo homogéneo, como decíamos hace un ratito. No son sinónimos peronismo y socialismo o comunismo por el hecho de oponerse al sector más reaccionario de la política. Sí, me parece muy importante esto último que decís. Y me gustaría agregar que dentro del propio peronismo hubo dirigentes antiobreros y reaccionarios. No nos olvidemos tampoco. Total, sí. Como también venimos analizando en este podcast, no defendemos ninguna forma de conciliación con la burguesía, con los empresarios, con los capitalistas en general, sean grandes o chicos, locales o extranjeros, cosa que sí hace el Partido Peronista y sus dirigentes. La grieta peronismo-antiperonismo es una forma tergiversada, una forma errónea, falsa, de expresar lo que realmente ordena a las sociedades capitalistas como la nuestra, que es la grieta de clase. La verdadera grieta sigue siendo entre trabajadores y patrones, entre explotados y explotadores. No es un problema simplemente de identidades, no estamos en contra, de un trabajador o una trabajadora que se identifique como peronista. La cuestión de fondo es por cómo entendemos la realidad y desde dónde nos paramos para intentar transformarla, es decir, qué creemos que hay que hacer y qué no hacer. Los comunistas siempre estaremos del lado de los oprimidos y explotades, intentando mostrar y explicar nuestra mirada sobre el mundo. Obviamente, porque el objetivo es que sea el conjunto de la clase trabajadora la que se ponga a la cabeza de esa transformación radical de la sociedad, de esa superación del capitalismo, para construir una sociedad distinta, una sociedad sin clases sociales, una sociedad sin explotades. Dicho esto, dejamos acá por hoy. Un placer, como siempre, compartir esta mesa con ustedes. Sí, hasta la próxima. Bueno, gracias, Fiore, por sumarte. Así que, bueno, nos vemos la próxima. Un placer, gente. Bueno, gracias a los compas que están haciendo posible esta grabación, a Medo en los controles, a Antena Negra por prestarnos este maravilloso estudio, a Sol en la locución y postproducción, a Santiago y Lucía por el diseño de toda nuestra gráfica, a Fiore y Lean en redes sociales y difusión, a Sebas, Pablo, Sol y Alberto por las voces de los personajes y sobre todo a ustedes por estar escuchando. Hasta la próxima, chau. Ya es hora de que los comunistas expongan a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines y sus tendencias, que opongan a la leyenda del fantasma del comunismo un manifiesto. Marx y Engels, Manifiesto del Partido Comunista, 1848. Llegará el día en que te irás y yo también me iré contigo. Quizá me quede otra aventura antes de irme a las alturas. Llegará el día en que te irás, cuida tu astucia, honra tu baile. Yo te pregunto,